¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal, aquí por Frecuencia Tech, por el 94.9 de FM. Los acompaña esta tarde el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Nuestro teléfono en cabina 8387-0665. Y bueno, el día de hoy, aquí en Frecuencia Fiscal, vamos a hablar de un tema que ha estado de moda este inicio de año, un tema que se ha vuelto bastante importante para aquellas personas que tienen un negocio, para aquellas personas, aquellos empresarios que anteriormente no tenían la costumbre de pues estar al pendiente de los temas fiscales de su negocio, para aquellos que somos contadores, para aquellos que son representantes legales de una empresa, para aquellos que pues tienen algún cargo directivo en una empresa. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de defraudación fiscal y lo vamos a enlazar con la responsabilidad solidaria que tienen todo este tipo de figuras dentro de una sociedad. En el caso de una persona física, pues no podríamos hablar de una responsabilidad solidaria, puesto que pues está actuando en nombre propio, ¿no? Entonces, si tú estás desarrollando una actividad empresarial, honorarios o arrendamiento, pues no tendrías una responsabilidad solidaria porque pues tú eres el sujeto directo del impuesto o de los tributos. Más sin embargo, en el caso de las personas morales que actúan que son una entidad jurídica propia, pues obviamente detrás de esas figuras jurídicas existen personas que son las responsables de llevar la administración, personas que son responsables de tomar las decisiones. Y bueno, estas personas hasta el 31 de diciembre del 2019, pues bueno, todos creíamos o teníamos entendido o la idea de que finalmente el que respondía pues era el accionista, ¿no? El accionista hasta el monto de sus aportaciones en la sociedad. Sin embargo, a partir de este año, pues hay cambios radicales, tratando de erradicar todo este tema de la compraventa de facturas. Pues bueno, se llevaron ahí, entre otras cosas, pues también retenciones, se llevaron también otras cosas. Hoy en día muchos podríamos tener la idea de que estos umbrales de los 7.800.000 pesos que por ahí se ha hablado tanto, pues solamente aplica para temas de que compro facturas. Y bueno, no necesariamente, ahorita vamos a escudriñar un poquito más todo este tema. Y bueno, se vuelve importante para aquellos que tienen un negocio. Bueno, tienen que estar ahora al pendiente de lo que está haciendo su contador, sobre todo si es un contador externo o interno de la empresa, cualquiera de los dos esquemas que pudiéramos manejar. Bueno, pues hay que estar al pendiente. Y bueno, todo esto viene a colación también por el tema reciente que hay de la retención del 6% de IVA, ¿no? Finalmente, esto vino a revolucionar. Hasta hoy en día se siguen teniendo dudas de cuándo sí, cuándo no debo de efectuar una retención. Y bueno, podríamos caer en temas de responsabilidad solidaria y de defraudación fiscal. Ahorita vamos a tratar de darles claridad en este tipo de cosas, porque pues en la práctica se está viendo temas de, bueno, no te retengo para que no haya problema, pero cambiamos el contrato, cambiamos la factura, hacemos ahí algunas peripecias para poder sacarle, digamos, la vuelta, ¿no? Entonces todos tenemos muy presente que solamente esto de la reforma fiscal, penal fiscal, digámosle así, fue para aquellos que compran facturas y nos sentimos tranquilos porque yo no compro facturas. Pues no necesariamente, hay temas que podrían desencadenar la aplicación de ese mismo artículo para el que fue hecho, atacar la compraventa de facturas, pues podríamos caer en otros temas. Entonces, vamos a empezar por la defraudación fiscal. La defraudación fiscal, de acuerdo al artículo 108 del Código Fiscal, comete el delito de defraudación fiscal aquella persona que con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. Es decir,
que te aproveches de alguna figura, te aproveches de alguna laguna o simules una operación que le perjudique o que te beneficie en pagar menos impuestos. Eso es simplemente afectar al fisco federal, que no pagues los impuestos que deberías de pagar. Finalmente, es la manera más común en que se podría afectar al fisco federal. Pudiera haber otras, pero la principal siempre va encaminada a que no le pagues al fisco lo que deberías de pagar, ¿no? Y aquí es donde empezamos a hacer el enlace, no solamente hablando de comprar facturas. Si bien es la figura que se está tratando de atacar, la compraventa de facturas, todo esto de operaciones simuladas y operaciones inexistentes, que por ahí tenemos el artículo 69B y todo este tipo de catálogos que cada semana salen un montón ahí de contribuyentes publicados. Bueno, hay que tener cuidado porque si bien la reforma fue encaminada a ese, ahorita vamos a ver que hay otros temas que pudieran caer en ese mismo, digamos, catalogarse en esa misma gravedad. Entonces, el artículo 108 pues es el general, digámoslo así, donde dice que si perjudicas al fisco federal y te aprovechas de errores o omitas totalmente o parcialmente el pago de una contribución, eso es un delito de defraudación fiscal. Pero finalmente, como todas las leyes fiscales, siempre hay un artículo específico, pero después hay los artículos que son complementos, digámoslo así, y posteriormente al 108 viene un artículo 109 también del Código Fiscal de la Federación, que te dice que comete el delito de defraudación fiscal o que vas a tener las mismas penas que el delito de defraudación fiscal, es decir, lo equipara. Hacer estas acciones se equipara a una defraudación fiscal. Número 1, quien consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales deducciones falsas, que podrían ser las facturas o no necesariamente las compras de facturas, o declara ingresos acumulables menores a los que realmente obtuvo. Es decir, emito la factura, me la pagan y no la declaro. Entonces, ahí es donde podríamos estar en la presencia también de un delito de defraudación fiscal. Es complicado, por ejemplo, para una persona moral. Hay que recordar que hoy en día, pues todas las facturas que emitimos las tiene el SAT. Entonces, si yo me atrevo como compañía a decir, oye, facturé 1 millón, pero declara 900 o declara 800, hay que recordar que el SAT puede hacer ese cruce, porque en el caso de las personas morales tributamos bajo un sistema de devengamiento, es decir, por el simple hecho de expedir la factura, ya tenemos la obligación de hacer la declaración del impuesto. Entonces, ahí es para análisis. El segundo punto, la persona física cuando realicen el ejercicio de erogaciones superiores a los ingresos declarados. Esto es la discrepancia fiscal. No puede ser o no suena lógico para la autoridad que si yo declaro 100 pesos de ingresos, en mis gastos tenga 150 o 200 o 300 gastos. Tengo que explicar el origen de esa discrepancia. Si no la aclaro, eso es un delito de defraudación fiscal. Ahora, aquí vienen puntos interesantes. Omitir enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que la ley establezca las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera retenido o recaudado. Es decir, aquellas empresas que, no sé, tienen gente que trabaja tienen gente que le presta servicios por honorarios. Tú retienes el ICR y el IVA. Al rentero de tu oficina, si es persona física, le retienes. Si estás en el autotransporte, por los fletes y todo ese tipo de cosas, retienes IVA. Retienes IVA o retienes ICR en el caso de los honorarios y el arrendamiento. Bueno, si tú no enteras ese impuesto que está retenido, que tú te quedas con él, porque se supone que lo retienes para entregárselo al fisco, bueno, si no haces eso es defraudación fiscal. Entonces, aquí ya vamos entrando a temas, si se fijan, no es solamente comprar facturas, hay muchos otros temas que pudieran desencadenar el delito de defraudación fiscal. Ahora, ¿qué pasa con lo que comentaba ahorita? Cambiamos contratos, cambiamos facturas para no caer en la figura. Bueno, eso se llama simulación. La simulación de uno o más actos o contratos obtenidos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio al fisco federal, bueno, eso es un delito de defraudación fiscal. Entonces, hay que tener cuidado cuando
nos estamos poniendo de acuerdo con nuestros proveedores para no caer en alguna figura jurídica por un tema de retención o porque no quiero pagar bajo este régimen o temas de ese tipo, donde hago cambios en contratos, hago cambios en facturas y no es realmente el servicio que estoy prestando. Entonces, eso, si lo llegase a detectar la autoridad, es un delito también de defraudación fiscal. Otro punto es ser responsable de omitir por más de 12 meses las declaraciones que tengan el carácter de definitivas. Por ejemplo, si tengo más de 12 meses sin presentar el pago definitivo de IVA, bueno, eso es un delito de defraudación fiscal. Y otro, bueno, el que ya todos sabemos, darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos del 29 y del 29A. Por ahí sabemos que hay un anexo 20 donde dice que tiene que tener toda una serie de requisitos el CFDI y el XML. Cumplir ese requisito es el que tenemos que poner atención, porque si no podríamos estar en un caso de defraudación fiscal. Entonces, todos estos puntos, si se fijan, no necesariamente están encaminados a que compré una factura. Específicamente sobre comprar facturas, el artículo 113 bis del Código Fiscal, ahí sí es donde hace mención que vas a tener una sanción si por interpósita persona se expide, enajena, compra o adquiere comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Entonces, eso también es un delito de defraudación fiscal, pero como pueden ver, hay muchos otros que no necesariamente debemos de relajar los controles de la empresa pensando en que no, pues yo no compro facturas, nunca voy a caer en un delito de defraudación fiscal. Hay otros temas como los que acabo de mencionar que nos podrían llevar a caer en ese tema. Entonces, si ya caemos en la figura del delito de defraudación fiscal, ahora vamos a ver las penas. Y las penas, no son, aparte de las multas, los recargos, más todo lo que conlleva, podríamos caer en penas de prisión. Por ejemplo, hay 3 supuestos donde nos dice que la pena por defraudación fiscal es con prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda a 1.734.000 pesos, de 2 años a 5 años cuando el monto de lo defraudado esté entre 1.700.000 y 2.600.000, y con prisión de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado esté mayor a 2.600.000 pesos. Entonces, hay por ahí un tema que si dice, oye, no puedo determinar el monto de la defraudación fiscal, pero yo sé que me defraudaste, la pena puede ser de 3 meses a 6 años de prisión. Entonces, se vuelve interesante el poder desmenuzar todo lo que hacemos dentro de una empresa y todas las operaciones que llevamos dentro de una empresa para saber si no estamos cayendo en un delito de defraudación fiscal. Hay que recordar que, no sé, cualquier empresa, por ejemplo, no retener el IVA, si en un año superas 1.734.000 pesos de retenciones, estás hablando de 3 meses a 2 años de prisión, que es la pena mínima, digámoslo así. Entonces, se vuelve por ahí complicado el tratar de ayudar a un proveedor para no caer en estos temas, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los responsables del delito de defraudación fiscal? Bueno, obviamente, pues quien hace el acto o la actividad, ¿no? Obviamente, pues el que está llevando el acto o la actividad, pues no tiene pierde, digámoslo así. Ahora, pero también hay otros temas. Por ejemplo, quien cometa conjuntamente el delito con el proveedor, por ejemplo, eso sería la complicidad. El cómplice también es responsable del delito fiscal. Ahora, aquellos que ayuden dolosamente a otro para que se pueda llevar o conjugar la defraudación fiscal, es decir, pues si alguien te lo recomendó, alguien te dijo cómo lo hicieras, bueno, ese también es responsable del delito fiscal. Entonces, el último punto es bien interesante porque dice, derivado de un contrato o convenio que implique el desarrollo de la actividad, proponga, establezca o lleve a cabo por sí actos, operaciones o prácticas en la que se derive una comisión del delito fiscal. Es decir,
si aunque lo tengamos amarrado en un contrato, lo tengamos amarrado en una factura, si la autoridad configura que desde un inicio todo esto es defraudación fiscal, bueno, todos los que participaron son responsables del delito de defraudación fiscal. Bueno, les recordamos que estamos en el programa de Frecuencia Fiscal, aquí por Frecuencia TED, por el 94.9 de FM, nuestro teléfono en cabina 83 87 06 65, y los acompaña el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Bueno, siguiendo con el tema, estamos hablando del tema de defraudación fiscal y la responsabilidad solidaria. Ahora, ya hablamos del delito de defraudación fiscal, quiénes son los responsables, cuáles son las penas, qué otras operaciones aparte de la compra de facturas se consideran delitos de defraudación fiscal. Ahora vamos a entrar al tema de la responsabilidad. ¿Quién es el responsable? Bueno, en el tema fiscal hay un artículo 96 del Código Fiscal de la Federación que dice que hay una pena también para aquel que hace un encubrimiento, o sea, aquel que sabe de un delito, que se está llevando a cabo un delito de defraudación fiscal y no lo reporta o no hace la denuncia correspondiente. Entonces, se dice que es responsable del encubrimiento de delito fiscal quien sin previo acuerdo y sin haber participado en él, pero sabe de la ejecución del delito, con ánimo de lucro, adquiere, recibe, traslade u oculta el objeto del delito a sabiendas que provenía de este. Es decir, tú sabes que ese proveedor con el que se puso de acuerdo o el que te recomendaron está cometiendo un delito de defraudación fiscal. Bueno, tú eres responsable de encubrimiento y por lo tanto también eres responsable del delito de defraudación fiscal. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las operaciones que estamos realizando, hay que tener mucho cuidado en los contratos, cerciorarnos de lo que lo que está en el contrato es efectivamente el servicio que estamos contratando o es efectivamente el producto que estamos comprando, para que no en un día de mañana no podamos tener a la autoridad ahí presente y que nos quiera configurar un delito de defraudación fiscal. Obviamente podríamos pensar que los montos son importantes, más de $1 millón de pesos, más de 2 millones, más sin embargo hay que recordar que cuando la autoridad viene y nos revisa 5 años, entonces a lo mejor fueron 200,000, 300,000 pesos por año, pero si lo equiparas o lo llevas hacia atrás a los 5 años que te revisa o que tiene la autoridad para revisarte, bueno, no son cantidades tan fuertes que no se pudieran rebasar. Entonces hay que verlo no solamente por una operación, hay que verlo en el conjunto de todo lo que nos revisa una autoridad. Ahora, podríamos estar en 1, 2 o más supuestos y también eso es acumulable. Entonces hay que tener cuidado en lo que estamos haciendo y lo que estamos mapeando dentro de nuestra empresa. Ahora, aquí viene el tema, ya vimos encubrimiento, ya vimos quién es el responsable del delito, ya vimos cuáles son los delitos de defraudación fiscal. Ahora el tema nuevo que es para el 2020, la responsabilidad solidaria. Si bien ya existía un artículo de responsabilidad solidaria, bueno, le agregaron un poquito de digamos de azúcar al artículo, y entonces configuraron nuevos temas dentro de la defraudación, dentro de los responsables solidarios, y eso es donde hay que poner atención, pues ahora quienes somos contadores de una empresa, quienes somos asesores fiscales, los dueños de la empresa, los accionistas, el director general, el gerente general, los administradores únicos, pues aquellos que tengan un poder de representación legal. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, vamos a ver, los responsables solidarios son, en primer lugar, los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar las contribuciones a cargo de los contribuyentes. Es decir, en primer lugar, el primer responsable solidario, si yo no le retengo a un tercero, el responsable solidario es la empresa que recibe el servicio. Si yo le debía haber retenido al que me arrenda el local, le debía haber retenido ICR e IVA y no se lo retuve, bueno, el primer responsable solidario de pagar esa retención es la empresa. Entonces, ahí el tercero queda afuera y yo entro en su lugar a hacerme frente ante la autoridad de lo que le debía haber retenido, no le retuve, bueno, yo tengo la obligación de pagarlo como empresa.
Segundo punto, las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente. Aquí se me viene a la mente, por ejemplo, las fiduciarias de los bancos, que muchas empresas hacen un fideicomiso de actividad empresarial con un banco. Bueno, ahí existe obligación de que el banco presente los pagos provisionales por cuenta del fideicomiso. Si no los presenta, bueno, es responsable solidario por los pagos no efectuados. O, por ejemplo, la representación, las sociedades en participación que pones a una persona que representa a todas y esa hace todas las obligaciones fiscales, bueno, él es el responsable solidario. Los liquidadores y síndicos de una empresa, quienes ejercen la parte de potestad o la tutela de menores que están obligados al pago de impuesto, por ejemplo, por vender el inmueble que recibieron de una herencia. Si no se pagan los impuestos, bueno, el tutor o quien tenga la parte de potestad es responsable solidario. Los terceros que garantizan el interés fiscal, aquellos que actúan como avales, digámoslo así, ellos podrían ser responsables solidarios de el no pago de impuestos que debería de hacer la persona obligada. Y aquí es donde entramos al tema de los socios y los accionistas. Los socios y los accionistas son responsables solidarios respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad durante su gestión, es decir, cuando ellos tenían la calidad de socios o accionistas. Es decir, viene el fisco en el 2025 y yo vendí mis acciones en el 2022, pero la empresa no hizo pagos de impuestos en el 2020. Bueno, aunque sea el 2025 que el SAT me está revisando el 2020, como tú eras socio de la empresa en ese momento, tú eres responsable solidario por las contribuciones que no haya llevado a cabo la empresa. Entonces, nos alcanza hasta ese momento. Ahora, ¿cuáles son las acciones que pudieran reclamarnos? Bueno, que la empresa no haya solicitado suscripción en el Registro Federal de Contribuyentes durante nuestro mandato, que no se lleve la contabilidad, la oculte o la destruya, que cambie su domicilio sin presentar los avisos correspondientes al SAT, que esto puede traer ahora otras cosas como la cancelación de los sellos para poder facturar. Hay que tener cuidado en ese punto también cuando hagamos un cambio de domicilio, cerciorarnos de que vamos a estar ahí, vamos a estar presentes, porque si hay una verificación por parte del SAT y nos ponen como no localizados, bueno, podrían darnos ahí una suspensión de los sellos digitales y no podríamos facturar. Otro tema por el que son responsables solidarios los socios es omite enterar a las autoridades fiscales dentro de los plazos que las leyes establezcan las cantidades por concepto de contribuciones que hubiera retenido o recaudado. Es decir, ya no es responsable solidaria nada más la empresa si no le retuve, por ejemplo, si me regreso al ejemplo, al arrendador. Bueno, si la empresa no lo paga, bueno, el socio me lo va a pagar. Entonces, ahí ya hay una responsabilidad mayor también por las retenciones. Y obviamente aquellos que se encuentran en el listado del 69B y el 69B, octavo párrafo, por los montos de 7.800.000 pesos. Entonces, es decir, haber comprado facturas por esos montos, bueno, también te hace responsable solidario del delito de defraudación fiscal. Entonces, estos puntos son importantes, hay que tenerlos en cuenta. Como ya comentaba, no es nada más de que no, yo no compro facturas, no me aplica. Bueno, hay otros supuestos donde nos pudiera aplicar. Ahora, también es responsable solidario con la empresa por las retenciones no efectuadas y por los impuestos causados, las personas, llámenle como le llamen, pero que tengan el cargo de director general, gerente general o administrador único de la persona moral. Ellos también son responsables solidarios en conjunto con los accionistas y con la empresa por las retenciones o por omitir contribuciones. Entonces, se vuelve, como les comentaba, para aquellos que pues son directores generales, gerentes generales, accionistas, representantes legales de una empresa, contador de la empresa. Bueno, ya no es solamente la empresa, ya nosotros que actuamos bajo ese esquema dentro de la empresa o tenemos esas funciones dentro de la empresa, bueno, también tenemos una responsabilidad, ahora ya también una responsabilidad solidaria fiscal en temas de delitos de defraudación fiscal. Entonces, si a esto ahora le agregamos
que para el 2020 reformaron el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ya nos metemos a un tema bien complicado. Como ya lo expliqué al inicio del programa, no nada más comprar facturas puede convertirse en un delito de defraudación fiscal, sino otras operaciones, algo tan simple como no retenerle el impuesto a un proveedor, pudiera configurarse como un delito de defraudación fiscal. Y luego pasamos al tema de las penas, y luego pasamos al tema de que soy responsable solidario por todo eso que no hice las retenciones, y ahora me lo configuran aparte en el Código Nacional de Procedimientos Penales como un delito grave, un delito equiparable al contrabando, un delito equiparable al tema de terrorismo, un delito equiparable a temas bien complicados cuando el monto rebase 7,800,000 pesos. Es decir, hay que tener mucho cuidado en ponerme de acuerdo con alguien para cambiar un contrato, con alguien para cambiar una factura, con alguien para decir, factúrame esto, pero me estás prestando otro servicio porque este cae en una retención y este no. Esto se vuelve bastante peligroso hoy en día, y lo peligroso pues lo tenemos aquí en esta reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si bien en el Código Fiscal de la Federación hicieron mención expresa de que solamente estos 7 millones eran para la compra-venta de facturas, eso no fue lo que quedó asentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque en el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que la defraudación fiscal y su equiparable, o sea, los que mencionamos en el artículo 108 y 109, que no es nada más la compra de facturas, se van a hacer un delito grave cuando el monto de lo defraudado sea por 7,800,000,4,230 pesos. Es decir, nos complica el hecho de no hacer retenciones, nos complica todo el tema para el tema de defraudación fiscal. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes, los acompañó el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Gracias. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.